pero es el momento de comenzar a trabajar con las plantitas de acento, ya que debemos de ir preparándolas para la próxima primavera y las exposiciones. Entonces tenemos que ir preparando diferentes macetas porque cada plantita debe de acompañar a su bonsái. Para ello es muy importante que debemos de utilizar contenedores. Cuando hablo de contenedores llamo pequeños tiestos para cultivar unas pequeñas plantas. De multitud de formas, colores y tamaños. Es el aficionado el único que es capaz de ubicar en su imaginación la escena que desee plasmar o la labor de servidumbre que ha de servir de acompañamiento al bonsái. Esta maceta es de un ceramista de Madrid. Su nombre, Emilio Martínez. A él le voy a dedicar el montaje, porque es una maceta preparada exclusivamente para albergar muchas plantas, una determinada composición, pero que a su vez tienen que tener la simbiosis de poder vivir todas ellas juntas. Las hierbas, como hemos dicho, deben de expresar una sutileza y el entorno o medio que las puede rodear. Esta planta está claramente de que es rocosa, vive entre rocas. Ese es el medio que la rodea. La mente o la mente nuestra nos puede trasladar al medio o ambiente de quien las contempla en ese momento. Pueden ser escenarios de lo más diferentes y que nos traslada en diferentes fases de la vida. Esto es un Aeonium canariensis, Saxifraga, pero no sé realmente su nombre. Es decir, si alguno de ustedes la conoce, por favor, indicármelo. También he de decir que el cruzamono habitualmente puede ser recuperado de la montaña o jardín. Este está cultivado en diferentes macetitas que yo tengo para después hacer los diferentes montajes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es introducir un poco de tierra en el contenedor. Observar que la cuchara, si la utilizamos, se derrama la tierra por fuera. Tenemos que introducirla más o menos poco a poco y diferente. Aquí son pequeñas raíces llamadas adventicias, porque esto es una planta que se va arrastrando o restando sobre las rocas. Entonces van soltando esas raíces aéreas o zarcillos para ir ocupando un determinado terreno y una sujeción. Y aquí, donde está el inicio del esqueje, están las raíces. Este tipo de plantas normalmente
se llaman pedos. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, lo veis, introducirlo por esta ranura. Muy despacito. Algunas se romperán, pero es muy normal. Vamos a ver si podemos arrastrarlo un poquito hacia adentro. Cuanto más la introduzcamos, más fácil es que su arraigo sea perfecto. Bien, aquí un par de trocitos que sean rotos. Bien. Bueno, como hemos dicho anteriormente, pertenece a la familia del Macaenidón. Sedum. ¿Veis las raicillas también? ¿Por qué? Porque es una planta que es recta, recta por el suelo. Es una abertura muy pequeña y tiene su pequeña dificultad. Pero a su vez la planta tiene una facilidad para enraizar. Ahora vamos a utilizar el Sedum linearis. Vamos a sacarla de su contenedor con un poquito de suerte. Recordar que esto es una labor que hay que desarrollar tranquilamente. Es una planta que aunque esté sin agua no le va a repercutir nada. Recordamos que es un sedum y aguanta la sequía en exceso. Está bien cogida, eso es, muy bien. Con esta es suficiente. ¿Veis cómo forma pequeñas rosetas? Y sus raicitas. Vamos con la pinza que lo abarque todas las raicillas. Introducimos por la ranura. Este tipo de macetas, que como hemos dicho anteriormente son pequeñas ollas, solamente con un pequeño agujero de drenaje y otro superior para el riego. Y el superior también muy pequeño. Debería de ser un poco más amplio, porque de esa forma siempre se podrá trabajar mucho mejor. Vamos a dejarla ahí colgando. Bueno, voy a limpiar un poco la zona y ahora volvemos. Hemos limpiado la zona y ahora vamos a ensuciarla otra vez, porque vamos a separar estas plantitas. Aquí hay una y aquí hay otra.
vamos a deshago. Vamos a quitarle unas poquitas de hojas para que se vean más estilizadas. Tenemos que ir introduciendo poco a poco la maceta en el interior. Este tipo de montaje tiene la particularidad en el cultivo, es que prácticamente una vez que hemos realizado el montaje nunca se va a trasplantar, manteniéndose con el mismo sistema radicular dentro de la maceta. Cuando se hace demasiado importante, se puede decir, para seguir viviendo en el recipiente, se puede colocar sobre una bandeja o suiván para darle una configuración de como si fuera una roca en medio del mar, tapizando el sistema radical para evitar posibles, digo posibles porque esto es muy difícil, de que este tipo de plantas tengan problemas de deshidratación, ya que, como hemos dicho, son plantas grasas y que aguantan mucha sequía. Ya la hemos introducido. Ahora tenemos que introducir un poco de más terreno en su interior, y lo tenemos que introducir muy poco a poco. Un terreno un poquito más liviano. Cuando digo liviano, digo un poquito más fino, aunque se ve también poroso. Ya hemos introducido la suficiente tierra por el agujero de drenaje, perdón, el agujero de superficie. El de drenaje está debajo. Ahora vamos a intentar separar algunas plantitas. En este tipo también podemos observar cómo también van entre hoja y hoja, emiten unas pequeñas raíces también para poder sujetarse. Cómo forman pequeñas rosetas y después echan penachos bastante alargados con sus correspondientes finales de flores. Lo que pasa es que estas ya están marchitas. También sus pequeñas raicillas para ir, a medida que va creciendo, sujetándose a un sitio o a otro. Introducimos las raíces hacia el interior. Tenemos que ir haciendo hueco muy poco a poco.
vamos a rellenar el resto ya con sustrato. Estamos intentando hacer una pequeña abertura en este lateral. Para introducir este pequeño penachito que tiene ya sus propias raicillas en esta zona. Como he dicho antes, esta maceta debería de tener el orificio superior un poquito más ancho. Ya cuando entre un poco más la primavera, lo que haremos es podar los ramilletes, todo, para que retrasar el verde. Le hemos dado altura al tiesto, porque este recipiente, por su forma, pienso de que las plantas que tenía que tener serían plantas restantes, plantas que caigan hacia abajo, pero también debemos darle un poco de altura para crear algo que emerge entre las rocas. Es decir, entre las rocas, entre las grietas, no debe haber una planta que surfee entre las grietas o entre roca y roca, sino que también debe de haber algo que sobresalga de las rocas. Bien. Yo pienso de que esto, ahora un poco más adelante, vamos a ver si tenemos que recortarla un poquito para crear un poco más. Bien. Es de recordar que el cuzamono es una planta de acento o acompañamiento. Así es como se denomina a las plantas que acompañan a los bonsái y también a los suisekis, las figuras de en roca o de roca. La definición de kusamono significa kusa sería la hierba y mono la cosa o la maceta. También podemos pensar lo que uno desee, definido de esta forma. Ahora tenemos que esperar que evolucione. Mientras llega ese momento de evolución, me despido de todos vosotros y hasta la próxima. Un saludo. Con estas imágenes damos por finalizado el montaje de esta composición de varias plantas de sedum y un aeonium. La cerámica de Emilio Martínez. Me despido de todos vosotros con un saludo.